El usufructo. El usufructo es reconocido como derecho real sobre cosa ajena, ya que se trata de aquellas facultades que ejercitan quienes no son propietarios y se hallan debidamente autorizados sobre los bienes de los titulares del derecho. Según el derecho romano, la palabra usufructo viene del latín usus y fructus, que significa usar los frutos, o sea, la facultad de utilizar, gozar y disfrutar de la cosa ajena salvando su sustancia. Cabanelas dice que el usufructo es el derecho de usar lo ajeno y percibir sus frutos, sin contraprestación en muchos casos, y por una utilización temporal y a lo sumo vitalicio, en generar utilidades, beneficios, provechos, ventajas que se obtienen de una cosa, persona o cargo. Osorio dice que el usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro con tal que no se altere la sustancia. Los hermanos Masseuts afirman que el usufructo es un derecho real vitalicio como máximo, que le confiere a su titular el uso y el goce de una cosa que pertenece a otro, o el de un derecho que es titular otra persona. Respecto a la legislación nacional, el Código Civil abrogado en su artículo 319 menciona que el usufructo es el derecho de gozar de las cosas cuya propiedad pertenece a otro, como el mismo propietario, pero con el cargo de conservar la sustancia de ellas. En el artículo 320 plantea que el usufructo se establece por la ley o por la voluntad del hombre. Este cuerpo legal establece el significado del usufructo. El Código Civil vigente en su artículo 216 dice que el usufructo se constituye por un acto de voluntad y puede adquirirse en las condiciones determinadas para la propiedad. Respecto a la duración, se menciona que el usufructo es siempre temporal y no puede durar más que la vida del usufructuario, lo cual coincide con los planteamientos de otras legislaciones. Objeto del usufructo. El artículo 218 plantea como objeto principal del usufructo todos aquellos bienes, tanto muebles como inmuebles. Así, los hermanos Masseut sostienen que el usufructo recae sobre cosas corporales, sobre universalidades y sobre el derecho real de crédito. Caracteres del usufructo. El usufructo presenta los siguientes caracteres. 1. Es un derecho real, ya que establece una relación entre el bien y la persona, o el objeto y sujeto, que son los actores principales de los derechos reales. 2. Es un derecho temporal. Su vigencia se condiciona al tiempo, pero si este no es mencionado, se entiende que es vitalicio. 3. Es un derecho de usar, gozar y disfrutar de un bien. Se reconoce el uso y el goce como la razón del ser del usufructo, siempre que se encuentre fijado dentro de los límites fijados por la ley. 4. Recae sobre una cosa o sobre un derecho. Se refiere a un bien que debe ser corporal y que el usufructuario tiene los derechos de usar y gozar. 5. Es susceptible de posesión. El usufructuario tiene derecho a la posesión del bien motivo del usufructo. 6. El bien sobre el que recae debe ser ajeno. El usufructo no puede recaer sobre bien propio. 7. No debe alterarse la sustancia, ya que el usufructuario no puede alterar la sustancia del bien como si fuera propietario directo del mismo. 8. El usufructo es divisible. Puede constituirse a favor de varias personas de manera simultánea. Fuentes del usufructo. El usufructo se constituye por tres fuentes principales. La primera, por contrato, donde la constitución puede tener lugar directamente. La segunda, por la ley, donde concede un usufructo legal, ya sea al cónyuge o a los padres sobre los bienes de sus hijos menores hasta la edad de 18 años. Y la tercera, por la prescripción o usucapión, que es otra de las fuentes de la constitución del usufructo. Principios.
existen tres principios fundamentales. En primer lugar, el usufructuario quedaba excluido de la posibilidad de modificar la estructura y destino de la cosa, aunque de ello se siguiera una mejora. El segundo principio fundamental caracteriza al usufructo como la conexión de dicha servidumbre con la persona y la situación jurídica actual del usufructuario. Esto significa fundamentalmente que el derecho del usufructo era intransmisible. Otro rasgo típico era de la servidumbre personal del usufructo, que es la temporaneidad, ya que cuando no hay plazo establecido cesa con la vida del usufructuario. Tipos de usufructo. Existen tres tipos de usufructo. Usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio es el derecho a utilizar un bien inmueble o un bien raíz por parte del usufructuario hasta el momento en que fallezca. El usufructo vitalicio se encuentra reglamentado en los artículos 6 y 7 de la Ley de Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones de la Ley número 16.271. Por ejemplo, si al momento de constituir un usufructo no se deja por escrito el tiempo de duración, entonces se entiende que el usufructo es vitalicio. Usufructo y las sociedades comerciales. Se puede constituir un usufructo sobre las acciones de una sociedad y este es un tipo de usufructo especial. En estos casos, la idea es que el nuevo propietario tenga la cualidad de socio con todos los derechos que eso significa, mientras que el usufructuario tendrá derecho solo a percibir los dividendos. Por ejemplo, yo como dueña de acciones en una sociedad puedo dar un usufructo de estas acciones a otra persona y que reciba los dividendos de estas acciones y yo seguiré siendo dueña de las acciones. Pensión alimenticia como derechos de usufructo. La regla general en que la pensión alimenticia fija en una suma de dinero que debe pagarse en forma periódica por parte del alimentante como padre o madre que debe pagar la pensión alimenticia de alimentos. Por ejemplo, si el padre está diciendo demandado por alimentos y este no tiene dinero, pero sí tiene una casa, podrá dar a esa casa en usufructo a él o los hijos para que ellos puedan vivir en ella o arrendarla y usar el dinero del arriendo, etc. Entonces estos derechos otorgan a quien pide la pensión de alimentos las facultades de aprovechar económicamente el bien usuario o habitarlo. Gracias. Nudo propietario. El nudo propietario es aquel derecho de una persona sobre una cosa en la que su relación con ella debe ser sola y únicamente. Como propietario tiene el dominio sobre la cosa, pero no ostenta la posesión por haber sido cedida esta a través de un derecho real denominado usufructo. Por ejemplo, el dueño de una propiedad que la alquila es el nudo propietario de la misma, conserva el derecho de disponer de la cosa, usos, entre paréntesis, venderla, etc., mientras el derecho de usufructo está en manos de la persona. Usufructuario. El usufructuario es la persona que disfruta de la cosa sin ser el dueño de la cosa, pero sin la facultad de gozar de ella. Por ejemplo, también podrán ser titulares del usufructo las personas jurídicas, tal como se presenta del artículo 515 del Código Civil, además del artículo 469 del Código Civil, posibilita que el usufructo se constituya por una o varias personas a la vez. Derechos del usufructuario. 1. Disfrutar de los bienes ajenos. 2. Percibir los frutos naturales, industriales y civiles. 3. Disfrutar de lo que por accesión reciba de la cosa usufructuada. 4. Hacer en los bienes usufructuados las mejoras útiles o de recreo. 5. Compensar los desperfectos de los bienes. 6. La forma o sustancia del usufructuado no puede alterarse por el nudo propietario.
7. Hipotecar el derecho de usufructo. 8. Hacer las reparaciones indispensables para la sustancia cuando el nudo propietario se niegue a satisfacer el importe. 9. Derecho de retención de una cosa usufructuada hasta reintegrarse con sus productos. 10. Que el propietario no perjudique el derecho del usufructuario al efectuar obras, mejoras o nuevas plantaciones. En el artículo 221 y 232 del Código Civil vigente se refiere a los derechos que nacen del usufructo. Cabe resaltar lo que señala el artículo 221. El usufructuario tiene el derecho de uso y de goce de la cosa, pero debe respetar el destino económico de ella. Obligaciones del usufructuario. Se pueden mencionar las siguientes. Debe realizar un inventario de todo lo dado en el usufructo. Debe hacer una prestación de fianza y compromiso de cumplir las obligaciones legales. Debe cuidar las cosas dadas en usufructo con la diligencia de un buen padre de familia. Debe responder cuando enajene o arriende. Debe costear las reparaciones ordinarias. Debe dar aviso al nudo propietario de las reparaciones extraordinarias. Debe pagar el interés legal de las cantidades invertidas por el propietario y pagar las cargas y contribuciones anuales y los gravámenes sobre los frutos, y poner en conocimiento al propietario cualquier acto de un tercero. Los gastos, costas y condenas de los pleitos son sostenidos sobre el usufructo, y se debe entregar la cosa usufructuada al terminar el usufructo. En el Código Civil vigente, en sus artículos 233 y 243, habla sobre las obligaciones que contrae el usufructuario. Extinción del usufructo. Según el artículo 244 del Código Civil vigente, el usufructo se extingue por lo siguiente: por prescripción resultante del no uso del derecho durante 5 años, por consolidación en la persona del usufructuario, por renuncia del usufructuario, por destrucción o pérdida total de la cosa, por abuso que el usufructuario haga de su derecho enajenado, o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias.